Vamos a grabar. Excelente. Listo. Bienvenidos a todos y todas. Es un gusto estar en una nueva defensa de una tesis doctoral. Hoy es día 1 de abril del año 2026 y en la Universidad Nacional de Lanús vamos a presenciar la defensa de la tesis titulada Ley de Migraciones número 25.871, Derechos Humanos, Datos y Democracias, defendida por la doctoranda Dayana Jovan, bajo la dirección de Pablo Seriani, y con un jurado muy distinguido que integran la doctora Corina Curtis, la doctora Dolores Linares y la doctora Laura Gotero. Dayana, tenés vos la posibilidad de subir a la presentación e iniciar la defensa. Ahí se ve, ¿me confirman? Bueno, perfecto. Bueno, entonces empezamos. Bueno, como me presentó Gabriel, bueno, mi nombre es Dayana, voy a presentar mi tesis doctoral. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Nacional de Lanús y al CONICET, que a partir de, bueno, la beca cofinanciada que tuve por estos dos organismos pude realizar este trabajo de investigación. También algunos agradecimientos personales a mi familia, a mis amigos, a Alejandro, al MIPRES, el grupo de Gino Germani, al cual también compartí el proceso de investigación. A las juradas también por las atentas lecturas que recibí, muchísimas gracias. Y bueno, comenzamos la presentación entonces. Bueno. La tesis parte de analizar el, la, se focaliza en lo que es la Ley de Migraciones 25871 y la tensión entre el enfoque de derechos humanos reconocido por este cuerpo normativo y su institucionalización. La ley de migraciones incluye elementos novedosos a nivel mundial en materia de derechos humanos. Entonces, mi pregunta iba en relación a si efectivamente esto había tenido un tipo de correlato en las prácticas burocráticas efectivas. Para abordar esto, me centré en la dimensión de la producción de información, que es una dimensión poco explorada en lo que es los estudios migratorios. Existen algunos casos excepcionales, pero a mí me interesaba comprender particularmente qué, qué, qué concepción de las migraciones subyace bajo este modo de producción de información y a partir de esto hacer una pregunta que era: ¿qué relación existe entonces entre la producción de información de la Dirección Nacional de Migraciones en el periodo analizado, que es entre 2004 y 2020, y el enfoque de derechos humanos establecido por dicha ley? La presente defensa se va a situar específicamente en responder a las, a los señalamientos que se hicieron en los dictámenes, por lo cual, o sea, no va a estar desarrollado todos los aspectos, sino aquellos necesarios a reponer para dar respuesta a las observaciones realizadas. Los objetivos de la investigación, entonces, son, por un lado, el objetivo general, como surge de la pregunta de investigación, y es explorar la relación entre la producción de información de la Dirección Nacional de Migraciones y el enfoque de derechos humanos reconocido en la Ley 25871 en el periodo que va de entre 2004 y 2020. Y los objetivos específicos son identificar las racionalidades de gestión migratoria y su evolución en el marco histórico normativo argentino, analizar las características de la producción de información de la Dirección Nacional de Migraciones, examinando lo que yo llamo la construcción de la infraestructura de información. A partir de esto, indagar o no la incorporación de dicho enfoque en la producción, proponiendo un concepto teórico
novedoso, que es la infraestructura de no información. La tesis también se propone hacer un aporte más allá del desarrollo teórico y de diagnóstico, que es reponer los lineamientos para un modelo de producción de información migratoria armonizado con este enfoque de derechos humanos. Luego lo vamos a desarrollar. Y también, bueno, agregué a los objetivos específicos una sugerencia dada por una de las juradas que identifica como uno de los objetivos de la tesis contribuir a la comprensión del rol de la tecnología de la información en la política migratoria argentina. Entonces, los aportes de la tesis se pueden sintetizar en tres aspectos. Uno es una contribución teórica al desarrollar el concepto de infraestructura de no información que incorpora los estudios infraestructurales y el institucionalismo histórico para estudiar las burocracias migratorias. Una contribución metodológica que es el uso del derecho de acceso a la información como herramienta metodológica y una contribución política, vinculado a lo que les comentaba anteriormente. O sea, a partir de una lectura de la ley y de las potencialidades que tenía esta antes de sus modificaciones, adopta un enfoque migrante-céntrico para comprender la ley. Entonces, a partir de eso, reconocer la agencia migrante y la posibilidad de generar insumos para las organizaciones de derechos humanos, migrantes, para generar una incidencia en el modo de producir información. Es decir, generar un insumo que permita decir, bueno, la información desde un enfoque de derechos humanos se tiene que producir de esta manera. La intención del último el capítulo de la tesis es eso, hacer un aporte más allá del diagnóstico o el análisis teórico. Bueno, entonces, como el título presenta, el foco de la tesis está puesto en la ley 25871. Entonces, yo, como les comentaba, partí de la pregunta de decir, bueno, ¿se incorpora o no el enfoque de derechos reconocido en esa ley? Lo que a partir de una lectura desagregada de los artículos de la ley y de las discusiones teóricas que se daban en torno a esta, yo lo que encuentro es que no solamente la ley reconoce el enfoque de derechos, sino que al mismo tiempo convive con otro tipo de núcleos o de líneas de política migratoria. Eh, Uno es el núcleo de control que se da a través de la continuación de la institución de extrañamiento respecto a la ley Videla y otros elementos como o sea, la regulación de las residencias que de algún modo se distancian del reconocimiento explícito del derecho humano a migrar, sino que anteponen la regularización. Y por otro lado, encuentro otro núcleo de artículos que a partir de un análisis de contenido se evidencia que responden directamente a la denominada doctrina de las nuevas amenazas, es decir, que identifican como impedimentos para el ingreso y la permanencia elementos que surgen de este enfoque político, ¿no? Tráfico de personas, narcotráfico y lavado de dinero. Entonces, a partir de esto, yo lo que propongo es que en la ley o sea, conviven dos tipos de racionalidades. Una es una racionalidad de derechos, que en caso de institucionalizarse la ley modificaría la lógica burocrática en el reconocimiento de derechos, y otra racionalidad que mantiene la lógica soberana y de la potestad de los gobiernos de los estados de regular de los flujos migratorios, basado en el control y en un enfoque securitario. Por otra parte, otro de los focos centrales de la tesis estuvo centrado en el derecho de acceso a la información pública. Eh, la,
o sea, el derecho de acceso a la información pública tiene una dimensión que es instrumental, es decir, es un derecho necesario para el ejercicio de otros derechos. Argentina en 2017 reconoció el derecho de acceso a la información pública y además en la Ley de Migraciones, en el artículo 112, está reconocido de una manera incipiente el derecho de acceso a la información pública en materia migratoria, que después en lo que es los decretos reglamentarios se restringe solamente a los registros administrativos, pero en un principio estaba reconocido. Entonces a mí me interesaba, encontré en un primer momento de la investigación un modo de entrar a esa pregunta acerca de la efectiva institucionalización del enfoque de derechos a través de la pregunta de la garantía del derecho de acceso a la información. Es decir, entendiendo que si se garantiza ese derecho, hay un acercamiento a pensar que el organismo garantice el enfoque de derechos reconocido. Entonces comencé a realizar pedidos de acceso a la información en lo que se denomina faceta reactiva de este derecho. Y bueno, entonces en una primera etapa de la investigación, lo que, o sea, la investigación se centró específicamente en una cuestión más evaluativa, a través de un análisis de los pedidos de información, ver si la información que se producía estaba adecuada o no al enfoque de derechos humanos y al mismo tiempo si había una respuesta a esos pedidos. Bueno. Esa primera etapa prontamente, o sea, se vio resuelta a partir de la siguiente cuestión. La Dirección Nacional de Migraciones, toda vez que yo preguntaba información sobre derechos humanos, bueno, me decían que no producían ese tipo de información. Además, sí, en esas respuestas apareció otros elementos que a mí me empezaron a interesar, que es la materialidad de los modos de producir información. Es decir, cómo o a través de qué artefactos la Dirección Nacional de Migraciones produce esa información. Entonces, digo, esas tecnologías que se creaban para producir información comenzaron a ser un eje de pregunta en mi investigación. Entonces, entre 2017 y 2024, que es cuando yo cierro la escritura de la tesis, realicé 15 pedidos de acceso a la información pública. Lo repongo esto porque también fue una pregunta que apareció en el dictamen y además también, que yo lo menciono, comencé a realizar algunas entrevistas a funcionarios clave. Lo que sucedió es que, bueno, en el proceso de investigación estuvo atravesado por la pandemia, por lo cual este tipo de entrevistas no se pudieron continuar. Entonces, a partir de estos dos elementos hubo una readecuación de la investigación. Los pedidos de acceso a la información realizados hasta ese momento perdón, las entrevistas realizadas hasta ese momento y los pedidos de acceso a la información se utilizaron como información de campo, pero no integraron el corpus analítico que efectivamente después vamos a desarrollar, que yo usé en la tesis. Entonces, lo que realicé fue primero un giro en la metodología, centrándome en la investigación documental y en el acceso a los documentos a través de la dimensión eh, activa de lo que circunscribe el derecho de acceso a la información pública, es decir, acceder a aquella información que efectivamente la Dirección Nacional de Migraciones publica por obligación y readecuar también el marco teórico, adoptando un enfoque teórico novedoso en materia migratoria, que es el giro infraestructural, que se detiene en la materialidad del proceso de control y políticas migratorias. Entonces, la hipótesis de trabajo que yo encontré a partir de relevar estos documentos y estas experiencias que yo les comentaba era que en este periodo temporal que yo analizo, la Dirección Nacional de Migraciones desarrolló una infraestructura de no información. Para construir este concepto, utilizo
centralmente el marco teórico de los estudios infraestructurales, complementado por la anotología y el institucionalismo histórico. Entonces, lo que propone la infraestructura de no información es comprender que existen una serie de discursos, prácticas y tecnologías, que digo que a partir de la concepción relacional que plantean los estudios infraestructurales, comprender, o sea, todos estos elementos desde un ensamblaje, producen información sobre determinados ejes, silenciando otros, que en este caso son los derechos humanos. Es decir, durante este periodo de tiempo, la Dirección Nacional de Migraciones desarrolló un número importante, que ahora vamos a ver, de tecnologías para producir información. Sin embargo, ninguna de ellas a lo largo del tiempo se ocuparon de producir información sobre derechos humanos, sino más bien todo lo contrario. Eh, la información que buscaba producir estaba orientada al control y a la securitización. Por otro lado, como les comentaba, esta cuestión, bueno, digo, de encontrarse con la imposibilidad de salir al campo a realizar las entrevistas y también digo, el hecho de que, bueno, de los pedidos de acceso a la información, eh, bueno, lo que usarlos como informantes del campo, hicieron una redefinición en la metodología. Entonces, lo que yo desarrollé fue un análisis documental desde una perspectiva socioantropológica, que plantea la concepción ay, perdón, a ver, bueno, la concepción de pensar el archivo estatal como un nativo, es decir, concebir al artefacto documental como en sí mismo como un informante, sin necesidad de complementarlo a priori con entrevistas o otros elementos. Entonces, este tipo de documentos piensa a los archivos como prácticas institucionales situadas, cargados de significados y efectos sociales, y el análisis no se centra solamente en lo que el documento dice, sino también en cómo se hace, las rutinas que genera el documento, los criterios de clasificación que utiliza, el lenguaje que utiliza, las perspectivas que subyacen bajo estos documentos. Entonces, lo que plantea este enfoque es que este tipo el archivo eh, revelan racionalidades burocráticas, relaciones de poder interna y las formas en las que concretas en las que se interpretan y aplican las normas. Y es un sitio de producción de estatalidad, ¿no? En el sentido de que materializan lo que el Estado hace y también permiten ver, o sea, se consideran también instrumentos de poder y subjetivación en los términos en los cuales lo que establecen tiene un efecto performativo. Luego también, bueno, esto es en general, la propuesta en términos de cómo analizar estos documentos, bueno, la propuesta fue realizar un estudio de caso aplicado y exploratorio de índole cualitativo. El muestreo fue intencional y se utilizaron líneas de análisis y clasificaciones en torno a componentes influenciados bueno, por la teoría que les presentaba anteriormente, que es en los estudios infraestructurales. Luego, para analizar estos documentos,
el análisis se hizo a través del software Atlas T y a través de una codificación y análisis temático, y el análisis se hizo a través de una periodización en 3 etapas. Bueno, una de las observaciones de los dictámenes en las cuales hubo coincidencias era que en la tesis no se explicitaba el tratamiento de los datos, por lo cual, para resarcir esto, digo, y ampliar ese elemento que en la tesis no estaba tan evidente, diseñé este cuadro donde se señala la relación entre los componentes, los análisis, el tratamiento de los datos, y se circunscribe qué corpus usó para analizar cada componente. Yo se los remití a las juradas por mail para que puedan verlo en mayor detalle, porque, bueno, la visualización en un cuadro, en un PowerPoint, me parecía que privaba un poco de poder ver estos detalles. Así que, bueno, se los mandé antes, que si en el momento en el cual realizan la evaluación lo quieren abrir, digo, ahí está explicitado eso, que era uno de los puntos que se observaron. Eh, bueno, como figura en el cuadro, el análisis se organizó en torno a distintos componentes. A continuación, lo que voy a hacer es desagregar cada uno de estos componentes, incluyendo algunas imágenes y ejemplos de cómo se fue analizando y lo que se fue encontrando en los documentos respecto a cada uno de estos componentes, que era también algo que, bueno, se identificó como faltante. Entonces, el componente número uno que yo analizo son las políticas informacionales y el marco presupuestario. Todas las entidades y jurisdicciones que integran el sector público nacional elaboran en sus respectivos anteproyectos de presupuesto definiciones de política que se van a llevar a cabo durante ese año, y se trata de o sea, un objetivo de política de índole cualitativo que permite obtener una idea de cuáles son los propósitos de política que tiene el organismo. Entonces, más allá de que digo, la falencia que puede llegar a tener este tipo de documentos, es luego hay que realizar una evaluación de que si efectivamente ese objetivo o esa política se realizó, sí nos permite comprender una intencionalidad de la política. Entonces, a partir de eso y de que estos presupuestos, los presupuestos se realizan de forma anual y la estructura es similar, lo que a mí me permitió fue realizar o sea, a través de una codificación descriptiva y luego de patrones, realizar una periodización de las políticas informacionales, identificando cuáles de estos objetivos de política referían a una dimensión de la información, y luego agruparlos por temática y periodizar. Entonces, como se ve ahí, se realizó una matriz temporal que es la que organiza luego la presentación de los resultados en la tesis. Entonces, la primera, por ejemplo, no sé, igual, bueno, voy a ir pasando porque me parece que es como que el tiempo, o sea, el detalle, bueno, también, digo, si lo quieren consultar, está en la tesis donde explico, digo, cada uno de estas etapas, qué características tiene, pero me interesaba explicar más que nada cómo yo construí esa periodización y esta cuestión de agrupación de las políticas informacionales. Bueno, acá, por ejemplo, cito solamente la etapa 2, que yo la llamo modernización tecnológica, eficiencia y nueva gestión pública, donde se ven los objetivos, digo, acá están copiados y pegados textuales,
objetivos que aparecen en esta época y donde yo extraigo conceptos claves que luego, analizándolos a través de una codificación teórica, yo observo que responden a un paradigma de modernización y nueva gestión pública. Eh, el siguiente componente son los artefactos técnicos informativos, que se refieren a todas las tecnologías, bases de datos y elementos materiales, los sistemas que producen efectivamente la información. Entonces yo en cada una de estas etapas que les describía, analizo qué artefactos se desarrollan, cómo se van relacionando entre sí, porque bueno, eso es uno de los aspectos principales de la tesis, que va comprendiendo que no son etapas aisladas, sino que a partir del concepto de trayectoria de la dependencia, va explicando cómo para que se desarrolle un sistema en una etapa subsiguiente fue necesario un desarrollo previo. Además, bueno, desarrollo en cada etapa, cómo se van dando los efectos de datificación. Esto, digo, de manera sintetizada, implica que el migrante deja de ser concebido, o por lo menos el foco está puesto en controlarlo desde la constitución de un sujeto de datos. Entonces, la personalidad de la persona migrante se va, digo, se va construyendo a través de cada una de estas etapas, por ejemplo, en un sujeto de datos. Entonces, por ejemplo, en la primera etapa, que es donde se desarrollan principalmente los registros administrativos y se comienza a aplicar el SICAM, que es el sistema informático en frontera, se comienza a producir información que antes no existía sobre las personas migrantes. Esto se da asociado al programa Patria Grande, que al dividir, ¿no?, las políticas migratorias entre personas del Mercosur y no Mercosur, requiere que la Dirección Nacional de Migraciones tenga efectivamente esa información sobre quién es del Mercosur y quién no es Mercosur, y tenerlo asentado en bases de datos interoperables. Se comienza entonces una sofisticación de los registros administrativos que previamente no existían. En la segunda etapa se desarrolla principalmente el sistema SADEX, que es el sistema que organiza el otorgamiento de residencias, ese sistema de expediente electrónico de la Dirección Nacional de Migraciones, y también la Dirección Nacional de Migraciones empieza a incorporar eh, biometría, que eso permite cruzar tanto el SICAM con los registros, eh, con el SADEX, digo, dejando o sea, la persona ya no, sin la necesidad de que esa persona esté presencialmente, sino que se da a través de la interpretación de sus datos biométricos, y la persona, digo, en su cuerpo de datos circula por todos estos sistemas. Por último, en la tercera etapa, ya todo esto se da una sofisticación, donde se incorporan herramientas de inteligencia artificial y se da un análisis más, y a través del cruce con otras bases de datos, se da lo que es un perfilamiento predictivo. Entonces, se crean sistemas que permiten generar alertas tempranas, es decir, que por ejemplo, una persona que está llegando a la frontera, a partir de la interrelación de estos sistemas, se puede saber antes de que la persona llegue si representa un perfil de riesgo para la ley migratoria, ¿no? Y en ese sentido se crean alertas, por ejemplo, alertas tempranas. Digo, bueno, esto también, a grandes rasgos, lo que fui, o sea, realizando fue, a partir de los actos administrativos que establecen la creación de cada uno de estos artefactos, evaluar, en primer lugar, las características, en segundo lugar, cómo se relacionan
con los otros sistemas, qué efectos tienen este proceso que estamos analizando en torno a la datificación y la presencia o no de algún elemento vinculado a derechos humanos, a la garantía de derechos humanos. Asimismo, también en el análisis de estos documentos fui intentando, o sea, fui realizando el análisis en torno a qué racionalidad, que era lo que veíamos al principio, qué racionalidad subyace a cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, en la creación de los registros administrativos de 2005 que yo les comentaba anteriormente, en los considerandos de la ley, también agrego como fragmento para cómo se aconsejó en el dictamen, por ejemplo, uno de los, o sea, acá hay un fragmento de los considerandos que si uno lo lee, refiere exactamente a terminología propia del paradigma de las nuevas amenazas. Y esto es en el año 2005. Incluso se dice que se busca que los registros favorezcan a la seguridad interior. Otro ejemplo que tenemos es en la plataforma SADEX. Este es el instructivo generado para la carga. Vemos que los componentes de este sistema, o sea, lo que se identifica de la persona, los datos que se generan y que se le piden, están asociados a la judicialización, a los antecedentes penales, al extrañamiento. Digo, y en ningún momento se ve, digo, esto es un ejemplo concreto para visualizarlo, digo, ¿no? En la tesis el análisis está un poco más pormenorizado, pero me interesaba como, eh, o sea, como rescatar también la cuestión visual de esto para dar cuenta, digo, en ningún momento se ve alguna carga de datos respecto a la situación de derechos de la persona, ¿no? Bueno, el tercer componente que yo analizo es el marco político contextual. La tesis, si bien, digo, como veníamos viendo, está situada o sea, en un análisis de índole nacional, porque se enfoca en la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, sí busca informar la dimensión internacional, digo, también atendiendo a las críticas al nacionalismo metodológico. Digo, y además de la intención, digo, que aparece a partir de esto, es algo que surge del análisis documental. Entonces, por ejemplo, en la primera etapa vemos que hay una fuerte incidencia en el desarrollo de los artefactos técnicos informativos, de lo que es el desarrollo del Mercosur, pero no solamente del Mercosur, sino de lo que es el grupo 3+1, que es, o sea, que es el abordaje que se le da a la triple frontera, del cual el +1 es Estados Unidos. Y a partir de los lineamientos de ese grupo, por ejemplo, el SICAM, a partir del análisis documental, surge que hay una influencia. También en la segunda etapa vemos una influencia del Banco Mundial a partir de lo que es un préstamo que realiza el Banco Mundial a la Argentina, que se llama la segunda modernización del Estado, que se realiza en la primera etapa, o sea, perdón, en la segunda etapa, entre 2008 y 2015, o sea, el organismo, o sea, uno de los organismos foco de este préstamo es la Dirección Nacional de Migraciones. Por último, en la tercera etapa, la influencia está dada, por ejemplo, por acuerdos o sea, bueno, que se extraen de un trabajo que realicé en la Biblioteca de Cancillería, donde, por ejemplo, hay un acuerdo de intercambio de información entre Argentina y Estados Unidos, donde también, digo, se establecen algunos de los criterios que luego van a
a incidir en el desarrollo de, de los artefactos digo, que analizamos en esta tercera etapa. Me interesaba como también a modo de ejemplo situarme en esta relación entre la Dirección Nacional de Migraciones y el segundo Plan de Modernización y Gobierno Electrónico del Banco Mundial. Bueno, el Banco Mundial, bueno, acá brevemente comento de cuál es la implicancia, digo, de este tipo de préstamos y qué línea política proponen. O sea, generalmente es apuntar a la eficiencia administrativa y la tecnocracia. Y bueno, también si, digo, en este ejercicio digo, de reponer algunas cuestiones visuales para dar cuenta de lo planteado, eh, acá, por ejemplo, vemos o sea, un informe del Banco Mundial, un documento donde se da cuenta de las características de este préstamo y, por ejemplo, una de las políticas que se promueve es la realización de sistemas de metas y, por ejemplo, una de las metas es una cantidad determinada de trámites de residencias. Entonces, digo, esto para mí me resultó muy llamativo porque uno puede pensar en los trámites de residencia estarían mesurados previamente a partir de un convenio con el Banco Mundial y no de la cantidad de gente que efectivamente fue a pedir esa cantidad de residencia, ¿no? Y después, por otro lado, todo lo que, acá hay otro de estos componentes donde el Estado ya realiza una evaluación de rendición de cuentas de este presupuesto, se explicita que la Dirección Nacional de Migraciones es una de las agencias en la cual justamente se realizan modificaciones acordadas por este préstamo y estas conciernen a todo lo que es el desarrollo de gobierno electrónico, que es lo que veíamos anteriormente del desarrollo de ventanilla única, de las cartas compromiso, de la digitalización, la despapelización. Digo, entonces, digo, en la tesis yo también presento los otros dos aspectos digo, de las otras dos etapas, pero me interesaba como modo de ejemplo de ver cómo se reconstruyó este punto, situar estos. Por último, otro de los componentes es digo, desde el enfoque infraestructural, lo que se plantea es atender también a quiénes son los responsables o qué actores están involucrados en los artefactos técnicos informativos. Lo que propone el enfoque teórico es analizar lo que se llama inversión infraestructural. Lo que se plantea es que la infraestructura de información es invisible hasta que sucede un hecho disruptivo que la hace visible. Bueno, en este caso lo que sucedió fue que en 2020, que por eso es el recorte, se da un ciberataque a la Dirección Nacional de Migraciones. A partir de ese hecho, se despide al director general de sistemas, perdón, al director general de Sistemas y Tecnologías de la Información, que es Juan Carlos Biaggi. A partir de eso, yo empiezo a ver quién era y qué, o sea, y cuál era su rol en la Dirección Nacional de Migraciones y este para mí es uno de los hallazgos más, como más importantes de la tesis, porque lo que Juan Carlos Biaggi estuvo a cargo de la Dirección de Sistemas desde 2003 hasta 2020, es decir, que fue, o sea, una persona estable más allá de los cambios tanto de gobierno como de gestión dentro de la Dirección Nacional de Migraciones, y fue quien fue responsable del desarrollo de todos estos sistemas que venimos describiendo, y además, durante este periodo, la Dirección de Sistemas, desde 1996, digo, que fue cuando se crea, hasta 2016, que es el último, o sea, antes de 2020 es el último documentos, o sea, acto administrativo, perdón, resolución que sale en torno a las reformas de lo que es la estructura organizativa
de la Dirección Nacional de Migraciones, lo que se ve es que la dirección pasó de ser una dirección de sistemas a ser una dirección general de sistemas y tecnologías de la información y que adquirió cada vez más tareas, como por ejemplo impulsar el gobierno electrónico, desarrollar las aplicaciones de biometría y también, o sea, creció en su jerarquía y en sus funciones, por lo cual lo que revela es una cuestión de crecimiento de poder dentro de la estructura organizativa de la Dirección Nacional de Migraciones. Bueno, entonces, digo, las características como cierra este capítulo que yo encuentro de la infraestructura de información desarrollada por la Dirección Nacional de Migraciones Perdón por es, interrumpirte, Dayana, sí, perdón. ¿Puede ser que sigamos en la Filmina metodología? ¿Estamos bien ahí? Metodología análisis documentales de una perspectiva socioantropológica. ¿Estamos bien en no, esta Filmina o no? no se pasaron. No lo sé, no sé dónde deberíamos estar, pero por las dudas queríamos avisarte, por las dudas que no estuviéramos en la Filmina. No, yo las fui pasando. Oh. No, porque me iba diciendo como cada vez Ah, yo estoy en el de no características estábamos de la ahí. infraestructura de información. Bueno, bueno, dale, seguí de ahí, de seguí por ahí. Pasa que como eran cuatro componentes, decimos, bueno, a lo mejor es el contenido de el contenido de los ejes que nos está presentando. Pero no importa, vos ahora seguí en el que estabas charlando y retomamos. Ah, bueno. eh, Seguí bueno, tranquila, no te preocupes. sigo. Igual Ay, lo que perdón, nos bueno, estabas contando. No, no, está todo bien. Era bueno, solo para que nos acompañe la PPT, pero te entendimos perfecto, te escuchamos perfecto, no te hagas problema. bueno. Bueno, entonces, ahora ¿cuál ven? Características de la infraestructura de información. Ah, listo. Dale, dale. Bueno, entonces, bueno, entonces las características de la infraestructura de, de información desarrollada por la Dirección Nacional de Migraciones en el periodo analizado se caracteriza por una producción activa de no información sobre derechos. Entonces, la tesis lo que sostiene es que la focalización estructural de la infraestructura de información estuvo centrada en el control migratorio y en la securitización posterior, y esto generó al mismo tiempo vacíos sistemáticos respecto a datos cruciales para monitorear derechos humanos y para garantizar derechos humanos. Por otro lado, entonces, la construcción de la infraestructura de información estuvo orientada hacia una racionalidad, que lo que llamamos soberanista de control y seguridad, y la investigación, o sea, revela que la Dirección Nacional de Migraciones fue diseñando y optimizando para responder a estas necesidades del Estado, de esta lógica de Estado soberano, centrándose en lo que es identificar, clasificar y vigilar a las personas migrantes. Por otro lado, se dio una dependencia a la trayectoria, que era lo que explicábamos anteriormente, es decir, que cada elemento posibilitó que el desarrollo posterior e inhabilitó otros modos de producir información. Y por último, esta infraestructura también estuvo fuertemente condicionada, como veíamos, por las agendas internacionales. Por último, bueno, a ver, ahí pasa. Dice, ¿no? Acá no, acá me parece Ah, que no. bueno, ahí, a ver, qué raro. Ahí. Y ahora estamos, ahora sí, reflexiones finales, Bueno, capítulo 4. listo. Bueno, entonces, como comentaba al principio, la tesis además busca hacer un aporte a lo que, desde una perspectiva migrante céntrica
a la agencia migrante. Es decir, o sea, esta propuesta surge a partir de que eh, cuando se interpreta la ley de migraciones hay una discusión en torno a que el hecho de que si la ley convive con otras racionalidades, o ciertas líneas de gobernabilidad migratoria restrictiva, la ley quedaría invalidada. A mí me parece, lo que yo propongo es que rescatar ese elemento, porque tiene una potencia como campo de disputa en el reconocimiento de derechos de las personas migrantes. Entonces, por eso yo en la tesis sistematizo cómo efectivamente debería el Estado producir la información desde un enfoque de derechos, relevando las observaciones realizadas por el Comité de Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas. Y también recupero un concepto que se llama política contenciosa de datos, que propone que desde la sociedad civil también o sea, la producción de datos constituye un acto de resistencia política. Y acá en Argentina tenemos en la primera etapa de la pandemia la realización por parte de las organizaciones migrantes en cooperación con el sector académico, una producción de datos a través de la encuesta. Por último, bueno, algunas reflexiones finales y líneas de investigación futura. La tesis, o sea, retoma, digo, de manera subyacente la propuesta de Zayat. Bueno, supongo que todos lo conocen, eh, de dos maneras. Primero, la idea de que pensar las migraciones es pensar el Estado, y en segundo lugar, la persistencia del pensamiento de Estado que plantea Zayad en la política migratoria argentina, a pesar de los múltiples los cambios normativos que hubo, los cambios también en el partido de gobierno y también incluso de las gestiones dentro de la Dirección Nacional de Migraciones. Entonces, para dar cuenta de esto, o sea, intenté dar cuenta de la continuidad, ¿no?, que existió en este periodo en la Dirección Nacional de Migraciones. O sea, entonces esto también, digo, lo logré, o sea, digo, como también el campo, digo, lo evidenció a través de dos elementos. Primero, eh, o sea, situar el análisis no en quiénes son los directores nacionales de migraciones o efectivamente quién está a cargo del Ejecutivo, y situarlo en una dirección dentro de la Dirección Nacional de Migraciones, permitió observar otro punto de vista en el análisis de las prácticas burocráticas. Y por otro lado, también eh, analizar las agendas globales. Digo, también, si bien en cada periodo estas son distintas, permite también obtener un punto de vista novedoso, que no es estrictamente el que se estila hacer de la OIM, por ejemplo, sino que existen otros actores, digo, que también pueden ser, en este caso, países o organismos internacionales de crédito, que modulan la política migratoria, influenciando o sea, en una, digo, en una decisión no soberana, estrictamente soberana de política migratoria. Esto, bueno, habría que ampliarlo, digo, pero también nos hace pensar en cómo, a pesar de que en esta época existieron discursos regionalistas y de otra índole, digo, esa permeabilidad hacia las agendas globales estuvo. Por otro lado, otro punto novedoso es analizar la materialidad de la infraestructura en la política migratoria y analizar esa materialidad o sea, digo, analizando su racionalidad propia. Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, el contexto actual, donde vemos que la normativa migratoria efectivamente retrocedió en materia de derechos humanos, la infraestructura que veníamos analizando sigue en el mismo proceso
que lo que decíamos digo, desde el análisis del institucionalismo histórico. O sea, la infraestructura que se va actualizando y se va montando por sobre lo ya hecho. O sea, eso no se descarta. Sí se descarta el enfoque, o sea, de derechos humanos reconocido en la ley, pero la materialidad de la infraestructura se sostiene. Entonces, para mí ahí hay algo para pensar efectivamente el Estado más allá de los cambios de gobierno. Por último, digo, eso es un tema que yo actualmente estoy analizando y también, digo, como puntos de investigaciones futuras, se abre la posibilidad de realizar entrevistas a las personas migrantes, analizar cómo, digo, esta datificación afecta o no en la subjetividad y también reconocer la voz de los funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones como desafío futuro, si el sistema científico argentino lo permite, bueno, la idea es poder profundizarlo desde ese lugar. Bueno, hasta acá llego, muchas gracias. Muy bien, Dayana. Ahora las integrantes del tribunal, en el orden que ustedes quieran, van a hacer algunos comentarios o preguntas y después vos tomar en cuenta todas ellas para responder lo que te parezca oportuno. Como quieran, no sé quién quiere comenzar, Corina. Laura. Me parece que sería bueno que empiecen Dolores o Corina, pero si Dolores dijo que estaba medio inestable con la red y vos sentís que ahora es un buen momento para aprovechar tu internet, dicho coloquialmente, que arranques vos, Dolores. Si te parece bien, Corina. Sí, sí. Si te Dale, parece bien eso para aprovechar si se puede conectar bien. dale. Bueno, hablo como antropóloga, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Ok. Desde la mirada de la antropología voy a hablar, antropóloga que mira cuestiones migratorias y que mira el Estado, especialmente en relación con los migrantes. El trabajo de Diana me gustó muchísimo, me gustó mucho leerlo. Es un trabajo que está muy bien, está redactado, muy bien argumentado. Hay como una hilación muy elocuente y muy minuciosa de razonamientos, y el texto está armado en una estructura que es progresiva, es muy coherente, da cuenta de que hay un esfuerzo de pensamiento grande, que hace la lectura una lectura fluida. Así que me gustó muchísimo. Y por supuesto, además destaco la importancia del tema en este momento. Creo que hay que seguir poniendo fichas al enfoque de derechos humanos. Así que me parece muy oportuna. Y quería destacar, como gran cosa, había hecho un montón de comentarios, mandé en el dictamen algunos, pero bueno, los organizo para ser más expeditiva en dos grandes cuestiones, o en una gran cuestión. Y es que quiero destacar la originalidad, el aspecto novedoso de la tesis, ¿no? Que hacen de esta tesis un aporte a la literatura existente en materia migratoria en Argentina. Y más allá también. Y la originalidad específicamente en dos áreas. Por un, que es una originalidad y una novedad que está reconocida y bien trabajada, y bien justificada también por Diana. Por un lado, entonces, la originalidad en el área teórico-conceptual, digamos, me parece interesantísimo y realmente muy novedosa esta integración de tres líneas o cuatro, tres, o sea, de investigación que no se combinan, que no se han combinado muy frecuentemente, ¿no? Esta cuestión de migración, específicamente la ley de migraciones y la institucionalización de la ley de migración, la cuestión de las tecnologías de control y la producción de información con enfoque de derechos humanos. Me parece que esto es posible gracias a un marco teórico muy bien logrado, que articula estos conjuntos de conceptos que parecen bastante heterogéneos, eh, y que es difícil verlos juntos a veces, y que acá realmente funcionan muy bien, ¿no?
Entonces, conceptos que vienen de los estudios migratorios críticos, de la sociología del Estado, y acá varios. La cajita de herramientas es muy interesante, ¿no? Con Sayat, Foucault, la cuestión quizás un poco más teórico-metodológica de la teoría de la trayectoria o de la inercia. Bueno, eso junto con el enfoque de derechos humanos en política pública y con el giro infraestructural en los estudios de ciencia y tecnología, está realmente muy bien trabajado y es lo que permite que surja este concepto que vertebra toda la tesis de infraestructura de no información, que creo que es el concepto clave y más novedoso de la tesis, y que es un aporte no solo, es un aporte porque lo que hace Diana es no solo tomar conceptos existentes o marcos existentes, sino que hace una bajada a la cuestión migratoria específicamente y además a un caso específico, al caso argentino. Eh, Respecto de este concepto, eh, quería hacer alguna observación, un aporte, más que una observación. Y es que en la tesis aparecen como dos niveles de no información, ¿no? Por un lado está todo lo que tiene que ver con el no registro del goce de derechos fundamentales por parte de la población migrante, pero por el otro lado está toda la cuestión de la no información o desinformación sobre los riesgos del uso de la tecnología de registro de información que afecta a la población migrante. Es un tema candente, muy novedoso, muy actual, y muy necesario también de poner sobre el tapete. Pero este segundo nivel, ¿no? De los riesgos del uso de la tecnología de registro de información sobre la población migrante, aparecen como mechaditos, bueno, esto es riesgoso, que esto es riesgoso, mechaditos en el texto, eh, y después son atendidos, se les presta atención, no en el capítulo de análisis, sino en el capítulo más propositivo, de horizontes, de estándares aplicables, ¿no? De deseabilidad, bajo la discusión de los cortafuegos, que es absolutamente necesaria. Entonces me parece que quizás una mejor distinción analítica entre estos dos niveles de no información desde el inicio, ¿m? Y también un análisis empírico más cabal de estos procesos de no información relacionados con los riesgos de la recolección de información, estaría sería bueno hacerlo para darle como más entidad y fortalecer el abordaje de las prácticas de no información. Digamos, si el foco de la tesis va a ser la no información, entonces darle entidad a estos procesos de este otro nivel que tiene que ver con no informar los riesgos de la recolección de información. ¿Mm? No dejarlos solo para lo deseable, sino, bueno, ver cómo se trata eso. ¿Mm? Eh, y en segundo lugar, entonces quería destacar la originalidad en el área metodológica. En términos así generales, la metodología me parece que está muy bien planteada, muy adecuada a los objetivos de la tesis de capturar estas lógicas y sentidos de prácticas y artefactos institucionales de producción de información. Así que el enfoque cualitativo, con énfasis en la mirada antropológica y orientada por los estudios de tecnología y ciencia, me parece muy adecuado. Y lo novedoso acá, que como Diana misma reconoce, es la propuesta de uso de derecho de acceso a la información pública como técnica de investigación explícita, porque muchas veces se usa pero no se explicita. Yo había hecho una observación respecto de esto que Diana fue como eh, subsanando ahí en la oralidad, eh, pero me parece importante retomarla, ¿no? Que es que si yo miro desde lo antropológico, la mirada antropológica, eh, esta centralidad de la estrategia del derecho de acceso a la información pública y de los documentos, comunidades de observación, se podría potenciar con el análisis de todos los intercambios de los pedidos de información pública, ¿no? Las respuestas positivas y, por supuesto, las respuestas negativas, ¿no?
A mí me faltó cuando leía, bueno, cuántas solicitudes se realizaron, a quiénes, todas a la DNM, a otros organismos, en qué fechas, qué se preguntó, qué te contestaron, ¿no? Me parece que la no información o el silencio también es una cuestión eh, dialógica o interaccional. Digamos, el silencio, los silencios posibles son ilimitados, pero estamos pensando en un silencio que responde a una demanda o a una pregunta, ¿m? En este caso por derechos humanos. Y entonces, esta, esta, esta dimensión interaccional también tiene una materialidad. eh, y también hay prácticas en torno a esta la interacción que produce silencio, ¿no? Así que me parece que incluir esto acercaría el trabajo a esa especie de vocación o intención etnográfica, ¿no? que, que vos declarás como deseable, ¿sí? Entonces me hubiera gustado, bueno, ver un poco más análisis de entrevistas, bueno, primero de todas estas respuestas negativas o positivas, ver esto como corpus, digamos, aunque fuera chiquito, si es que el foco de la tesis va a ser la no información, la materialidad de la no información me parece importante incluir. ¿M? Y después también se podía ver, bueno, trabajar esto de la no información en las entrevistas a los actores migratorios y en las páginas web. Quizás un análisis de páginas web también permite ver eh, cuestiones de no información. ¿M? Y respecto, bueno, de esta no información, también me estaba preguntando si efectivamente se demandó, ¿cuándo demandamos como sociedad civil a la DNM? Porque acá estamos hablando de la DNM, ¿no? Eh, producción de información sobre derechos humanos, ¿cómo existió esa demanda? Me estaba pensando en digamos, la importancia, la saliencia, digamos, de la cuestión de los indicadores en derechos humanos, al menos en Argentina, no sé si es o paralela o posterior a la tesis, me parece que, a la ley, perdón, me parece que en el momento de discusión sobre la ley, la cuestión de los indicadores todavía no estaba sobre el tapete, ¿no? Entonces, bueno, quizás por eso también hay que analizar un poco esa demanda de indicadores a la DNM, eh, sería parte del trabajo, si es que estamos pensando, digamos, si el foco es la no producción de información eh, en derechos humanos. También me pregunto, bueno, uno puede decir, bueno, la DNM descansa en otros organismos, ¿no? En otras dependencias, ministerios, no sé si ahora son ministerios, pueden ser que sean oficinas, no más, qué es eso, pero eh, si no descansa en otros, si te dice, bueno, ¿querés indicadores sobre salud? Anda al Ministerio de Salud, Educación. Eh, y también me preguntaba si uno le pide a la DNM recolectar alguna información sobre derechos humanos en función de indicadores, ¿qué confiabilidad tendría esa recolección? Pensando justamente en que la población migrante también probablemente actúa siguiendo trayectoria, ¿no? Con inercia, y sabe que la recolección de información tiene un sesgo de control. Entonces, ¿para qué declarar si tengo un plan, si no tengo un plan? ¿No? Entonces, ¿cómo funcionaría eh, esa recolección de información que quizás, no sé, se está pidiendo a la DNM? No sé si por ahí va la cosa. Eh, bueno, entonces, me gustó muchísimo la tesis, me pareció realmente muy original, eh, aplicable a otros casos, a otras poblaciones, eh, a otros casos de burocracias estatales, especialmente latinoamericanas, y yo vengo trabajando algo más o menos parecido relacionado con naturalización. Creo que vos lo hiciste mucho mejor que yo, así que hasta te invitaría a ver si podemos armar algo de no información en relación con la población naturalizada en Argentina. Te felicito, una tesis muy, muy linda. Bueno, muchas gracias.
¿Respondo ahora No, o no, llego? ahora la doctora Linares o la doctora Botero, si la doctora Linares se siente con un buen wifi, adelante. Hola, muchas gracias. Vamos a probar cómo está el... Yo, por las dudas, intento ser lo más sintética que puedo y si no, si pasa algo, me reconecto en el celular y ustedes siguen. Si no, si querés Eh, apagar cámara, Dolores, eso. ¿puedo Si apagar la querés, cámara? y sí, apagalo porque así te escuchamos en modo radio, pero tenés más chance de seguir en Bien, línea. bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada, yo quería felicitar a Diana por la tesis. Eh, Apenas comencé a leerla, me entusiasmé muchísimo, me pareció muy sugerente el cruce. Eh, bueno, algo de esto lo puse en el dictamen, pero me pareció muy sugerente el cruce de perspectivas, de análisis y también este foco tan claro puesto en la materialidad de los artefactos que generan información que le es útil al Estado. Entonces, esta pregunta de qué conoce el Estado, qué quiere conocer el Estado y qué racionalidades demuestra en ese interés, ¿no? Ahora, en ese interés también es una voluntad política. Eh, Así que realmente, y estamos leyendo mucho sobre tecnologías de la información para el control, sobre todo el control en fronteras, el control migratorio, algo de esto me retomaste, pero sobre todo estas tecnologías de la información para generar los datos, eh, me pareció, y no solamente en términos de control, en general me pareció muy importante, me pareció original y me pareció un aporte que es relevante en los estudios migratorios en general, en Argentina en particular. Eh, Escuchando la exposición de Diana, bueno, en principio considero que estaban atendidas todas los comentarios que por lo menos por mi parte realicé en el dictamen, especialmente los referidos, bueno, a esto del objetivo, que era un comentario, pero sobre todo dos cuestiones que son las que bueno, las que más me llamaron la atención, que es esta ahora con los anexos que mandaste, estaba intentando abrir, pero este acompañamiento de las reflexiones o de las grandes afirmaciones que terminás elaborando en la parte 3 de la tesis, con, bueno, capturas de pantalla también de las páginas que estuviste viendo con eh, esto, retomar discursos presentes en, tanto en la normativa, pero sobre todo y en estos presupuestos, de todo este corpus tan rico analizado. También ahí el cuadro que nos compartiste nos muestra cómo fue realmente el cruce de información a partir de las variables que seleccionaste, con lo cual eh, me parece bueno, nada, me parece que se atendieron de manera muy completa todas las observaciones y em, una cuestión más, sí, una cuestión más que me quedó, que no lo pude decir creo que no lo dije en el dictamen, que también me pareció muy interesante el análisis cruzando estos datos y esta generación de datos con las organizaciones y organismos internacionales que seleccionaste como un hallazgo también. Eh,
Y finalmente, bueno, esta respuesta que nos diste respecto de las, la continuidad o sea, y mostrada, ¿no? En esta path dependence, de, de estos artefactos que se van sumando como capas a pesar de los cambios institucionales realizados en el organismo de gestión migratoria como la ANM a partir de las administraciones presidenciales, eh, sería interesante, o sea, es un hallazgo también, y sería interesante que quede más clarificado que es un hallazgo, porque, bueno, dentro de los estudios migratorios, creo que muchas de nosotras aquí presentes nos interesa demostrar, ¿no? Los vaivenes en las disposiciones a veces dentro de la DNM, los cambios a veces mínimos en lo discursivo mismo que se ven, en el uso de las palabras, y acá vos estás viendo una continuidad evidente que trasciende los posicionamientos políticos de las administraciones. Y finalmente, algo que yo me pregunté, o sea, por eso digo que es tan sugerente el planteo de tu tesis, Diana, es que me llevó a preguntar algo bastante similar a lo que decía Corina, ¿no? Bueno, eh, esto, ¿qué conoce el Estado? Pero, ¿qué conoce la DNM y cómo, si si le interesa conocer y en qué instancias podría la DNM recopilar estos datos que tienen que ver con el acceso a derechos de la población migrante? ¿En qué instancias, si le interesa, y cómo desprenderlo de la noción del control entonces? O sea, porque también en tus tesis recuperás instancias como la ENMA, por ejemplo, que buscan generar información desde otra perspectiva, pero eso me preguntaba, ¿cómo hace el Estado y cómo hace la DNM tan institucionalmente vinculada al control para para despegarse y recabar información de otra índole, ¿no? Esto es algo que me quedó, una pregunta que me quedó a partir de la lectura de la tesis, que me parece que junto con las otras pistas de análisis que nos propones en las conclusiones que me parecen muy interesantes sobre estos dispositivos o estos artefactos de información, cómo se recepcionan por parte de la población migrante, me parece que es bueno, una línea posible, como vos decís, si el sistema científico-tecnológico lo permite. Por lo pronto, nada, de lo que tenía anotado aquí, que no está en el dictamen, y a partir también de escuchar tu exposición, me queda mucho más claro el aporte de esta tesis al campo de los estudios migratorios en Argentina. Y bueno, felicitaciones y ojalá puedas continuar. Gracias. Bueno, yo voy a ser breve, así llegamos bien con los tiempos de liberación del dictamen y todo eso. Así que mucho de lo que pensé sobre la tesis está escrito. Igual aquí también quiero decir que estoy muy contenta porque yo vi desde el inicio, desde cuando empezaste tu tesis, desde cuando postulaste la beca, desde todo el tiempo, desde hace muchos años. Así que para mí que llegues a la instancia de defensa es una alegría
porque sí, desde el instituto fuimos como testigos de todo ese camino, así que bueno, es por un lado la felicitación de la tesis y por el otro lado es la felicitación por todo ese camino, o sea que es una alegría. Y también es una alegría, la digo yo, pero también lo dicen mis compañeros del instituto, que cuando sabían que ibas a defender, se pusieron todos contentos, sabían, así que digamos, entiendo que no solamente es mi saludo, sino también es el saludo de la oficina 2 y 1. También. Bueno. La tesis tiene un manejo de volumen bibliográfico que es buenísimo. Coincido con Corina y con Dolores que el hallazgo de elaborar a partir de la infraestructura de no información está buenísimo porque le dio un aire fresco a un montón de cosas que leemos y que no habíamos leído desde esa óptica y que, como dijo Corina, es una tesis que con ese entramado conceptual puede abordar un montón de otros fenómenos del orden de la gestión migratoria. Entonces es como muy prolífico en ese sentido, ¿no? Porque tiene como mucha profundización y mucho espesor para trabajar en lo empírico o en lo casuístico, pero también y sobre todo en lo conceptual. Y esto me parece que es muy estratégico en este momento porque necesitamos más miradas conceptuales, algo que nos promueva otra entrada para volver a analizar fenómenos que creíamos que había algunas discusiones saldadas que no estaban saldadas en absoluto y que eso es lo que muestra tu tesis, ¿no? Que hay una continuidad bien focalizada en lo estatal y no en lo gubernamental, lo cual también en términos conceptuales es muy valioso, porque vos pudiste localizar y casi cartografiar lo que significa la racionalidad estatal por sobre la racionalidad de la gestión de gobierno puntualmente, ¿no? Pudiste localizarlo en el organigrama, pudiste localizarlo en las prácticas, y eso es difícil en términos analíticos porque muchas veces nos terminamos tentando, nos terminamos mudando a lo que tiene que ver con gestión de gobierno, ¿no? O a posicionamientos ideológicos. Vos pudiste mantenerte, ¿no? En este momento, especie de como de laboratorio, pero muy bien pensado el laboratorio, ¿no? Que incluso fue un laboratorio que no te impidió tener este tipo argumentaciones y aserciones muy bien fundadas sobre lo que decías. Y eso me parece que es una combinación de manejo analítico muy valioso y manejo de la escritura muy valioso, porque como dijeron las compañeras, la redacción de la tesis es muy, muy buena, es una tesis extensa, pero que siempre está manejada en el mismo tono, no decae en la redacción, entonces, y eso es muy importante, ¿sí? En términos de puntos, no digo, de flechas hacia arriba. Siempre me voy sintetizando los dictámenes, flechas hacia arriba y alguna flecha como para de recomendación, ¿sí? Entonces, bueno, la utilización y el entramado conceptual es buenísimo. A mí me motivó, empecé a buscar cosas, dije, ay, qué bueno que estaba, como empezar a ver las citaciones de autores, todo me parecía genial. La revisión bibliográfica y documental, el trabajo con el corpus, está muy bien. Sobre eso voy a volver en un ratito, pero ahora vamos a lo bueno, ¿no? La redacción, el manejo de los volúmenes, la identificación de la lógica estatal. Lo que está bueno en el manejo del corpus documental, que eso es algo que se había señalado en el dictamen y que vos igual trajiste acá en la defensa y todo, pero está bueno, es la distinción entre los diferentes materiales o de qué están hechas los diferentes componentes del corpus, ¿sí? No es lo mismo el texto normativo, y si bien vos lo sabés conceptualmente que no es lo mismo, al momento de trabajar se requiere otro abordaje desde el estudio de esos materiales, ¿sí? Incluso de la estructura enunciativa, a quiénes se refieren, ¿sí? No quiere decir que te metas en una estructura de análisis del discurso, pero sí que tengas en cuenta la forma, digamos, las condiciones de producción, de reconocimiento, la materialidad de cada fuente, con el fin de poder localizar digamos, y caracterizar, de la misma manera que pudiste ubicar la racionalidad estatal, caracterizar cuál es la matriz de producción de cada uno de los componentes del corpus, ¿sí? En ese sentido también, y como te habían señalado Dolores y Corina, también está bueno esta insistencia que tenemos en traer el texto o traer la captura de la web, pero traelo, más allá de la citación, porque obviamente te creemos y estamos tipo, de acuerdo con lo que decís y sabemos que pensaríamos igual si hubiéramos visto el mismo material, pero está bueno para una publicación que traigas específicamente ese material. Porque a la hora de elaborar la infraestructura de no información, cómo se plasma en un ejemplo concreto, no solamente es respecto de la interpretación, sino también es el uso del léxico, el lugar donde está, cuánto tiempo se mantuvo en línea,
no sé, qué sé yo, hasta la tipografía, hasta el lugar para llegar a ese lugar, todo habla de la infraestructura de no información y todo le da mucho más espesor a a las argumentaciones que vos estás planteando, ¿sí? No es lo mismo el tipo de palabras que usen, no es lo mismo si tenés que pasar 4 pantallas para llegar, no es lo mismo si o sea, no es lo mismo el cómo, ¿no? Porque justamente tu tesis también muestra el cómo, todo el tiempo está laburando el cómo, ¿no? Que es una discusión grande en materia de producción de información, que no solamente tiene que estar disponible, no solamente tiene que estar accesible, sino que la modalidad en las cuales se disponen definen si ¿no? Si ese derecho de acceso a la información pública se concreta o no. Entonces, para mí hay que meterle mucho a eso, sobre todo pensando en una publicación. Y aparte ahora que nos mandaste todas las sistematizaciones, los cuadros, todo un ratito antes, ahora usalos para algo, para una nueva publicación de una, ¿sí? Y después esto también te permite en complejizar, porque tenés todo en esa tesis para complejizar y te acercás y vas y vienes, digamos, un poco salir de la tesis como más relativa a la confirmación, si existe una continuidad o no, porque vos ya comprobás con creces que existe, y bucear un poco más en las contradicciones. Sí, hay una continuidad, pero pasa esto. Por ejemplo, este hallazgo que vos decís respecto de los 17 años que laburó este funcionario. Bueno, a ver qué pasa en esa continuidad, ¿no? ¿Cuándo parece que rompe esa continuidad? ¿Cuándo no? ¿Cuándo las prácticas se vuelven inconsistentes? ¿Sí? Entonces, es salir de esa pregunta por el si hay, que parece la confirmación, ¿no? Es si hay. Punto. Bueno, ¿y qué hacemos con el hay? ¿Cómo es ese hay? ¿Sí? Hay con H. Entonces, me parece que tiene todo para poder avanzar en esa complejización. No me extiendo más porque así podemos charlar con las compañeras y podemos definir la evaluación, pero te felicito un montón por todas las razones que dije antes de empezar esta devolución. Saludos a Pablo, felicitaciones a Pablo también, porque para él también es un día es un buen día. Y bueno, y ya estamos con él. Así que muchas felicitaciones y ahora ya seguimos con la siguiente instancia de construcción de la evaluación. Bueno, antes de esto, Dayana tiene la posibilidad de decir algo Es sobre verdad, estas preguntas, dudas, perdón. y Pablo también. Así que Dayana, tenés unos minutos también para responder lo que quieras a esto que señalaron las miembros del tribunal. Bueno, primero agradecer las devoluciones, las lecturas. La verdad que desde el momento de los dictámenes sentí como un compromiso de lectura, de comprensión de la propuesta, que la verdad que fue muy reconfortante y también de aprendizaje, ¿no? Por eso también, digo, fue esta cuestión de, bueno, de elaborar este cuadro, tratando de sistematizar algunas cuestiones de índole metodológica que fueron construidas en los dictámenes, que la verdad que, bueno, nada, también es como la investigación es un aprendizaje y a partir de esas devoluciones, digo, siento como un avance en la posibilidad de seguir profundizando en el trabajo de una manera más consistente. Respecto a los comentarios, sí, o sea, la Dirección Nacional de Migraciones tiene un problema en su estructura organizativa, digo, el hecho de que está, digo, bajo la órbita, bueno, en el periodo analizado, ¿no? Ahora estamos en otro escenario, pero estaba bajo la órbita del Ministerio del Interior, ¿no? Que ya de por sí tiene una impronta de control. Entonces, la producción de información dentro de ese organismo, bueno, digo, ya de por sí, desde la misma estructura, reviste una tensión. Pero la ley en el artículo 112 establece que la Dirección Nacional de Migraciones debe llevar a cabo todos los registros necesarios para el cumplimiento de la ley. En la ley no especifica qué aspecto, por eso también digo, bueno, ahí se abre un poco la pregunta, no especifica qué aspecto de la ley debería ser, o sea, deberían ser llevados los registros para su cumplimiento. Ya en dos instancias, en el decreto reglamentario de 616 y en los primeros registros, ya vemos que esos registros están ya directamente vinculados a lo que es la cuestión de control migratorio. Entonces, claro, la pregunta es esa, digo, bueno, ¿cómo se le podría pedir a la Dirección Nacional de Migraciones bajo esas características que produzca información de derechos humanos? Porque, digo, cuando
yo empecé a hurgar, era como, bueno, ese tipo de información la producían otros organismos, ¿no? O sea, como por ejemplo el Ministerio de Salud, digo, siempre, o, por ejemplo, viendo si había información específica sobre migrantes dentro de esos organismos, digo, bueno, Lau, eso lo sabe bien. Entonces, capaz que también habría que repensar la institucionalidad del organismo o sea, aborda las migraciones, ¿no? El principal organismo, digo, para pensar también la producción de información orientada a derechos humanos. Y después también en relación a lo que surgió, digo, esto de, yo justo en la especialización de migración y asilo también escribí un trabajo justamente enfocado en ese tema, ¿no? En qué pasa, por ejemplo, cuando en los hospitales o en los hospitales, por dar un ejemplo, ¿no? En el acceso a servicios públicos estatales se genera información sobre migrantes, ¿no? Por ejemplo, uno para ir a un hospital, ¿no? Siguiendo ese ejemplo, le piden información sobre el estatus migratorio. Entonces, digo, y en Estados Unidos luego pasó, digo, teniendo en cuenta el trabajo era anterior, los organismos de control migratorio pueden utilizar luego esa información producida por organismos de servicio sí, servicios sociales del Estado para actuar contra los migrantes. Entonces, por eso yo propongo el concepto el instrumento de cortafuegos como algo esencial. Y también una segunda problematización en torno a eso, que es pensar el, el- el estatus migratorio como dato sensible. Para mí eso es, digo, sería deseable. Entonces, bueno, como con esos puntos, por lo menos tener alguna noción eh, de lo que sería ¿no? O sea, una demanda acorde a los derechos humanos en la Dirección Nacional de Migraciones. Muy bien, Dayana. Ahora el director, al que también volvemos a felicitar y agradecer como a las integrantes del tribunal por esta tarea tan importante para el doctorado. Pablo, si quieres agregar algo antes de que las miembros del tribunal se retiren a deliberar. Gracias, Iñaki. No, no, súper breve, para sumarme a la felicitación de Dayana, es un trabajo de varios años y bueno, yo le envié en su momento mis felicitaciones más detalladas. Me sumo a lo que cada una de ustedes dijo y además al agradecimiento al trabajo de cada una de las evaluadoras, los dictámenes, todas las sugerencias que Dayana luego tomó. Así que nada, la originalidad, la importancia de este tema ya la destacó cada una y me sumo y me parece que hoy más que nunca es un trabajo súper importante y que me parece que marca el camino para hacer muchísimas más cosas, para profundizarlas y Diana liderando ese trabajo, ¿no? Esta área de investigación en este contexto es cada vez más importante, porque digo, a todo lo que evaluó a un lujo de detalle de la actuación de migraciones, hoy lamentablemente eso, como lo decía recién con el ejemplo de salud, todo indica que va a irradiar las demás áreas, ¿no? O sea, lo opuesto de lo que debería haber ocurrido, ¿no? Que las otras áreas, aplicando la ley de migraciones, el nuevo enfoque, desarrollen información y lideren el abordaje de la migración desde una mirada social, ¿no? Y la información contribuyendo a eso. Ahora lo que ha ocurrido es, ¿no? Esa opacidad sumada a los cambios de enfoque del tema migratorio, desde una perspectiva de seguridad, va a irradiar, o ya está irradiando en realidad, perdón, porque ya hay denuncias de centros de salud a migraciones de gente que se acerca a atender, va irradiando qué tipo de información produce, lo cual es una locura, ¿no? Que los ámbitos de salud, en vez de producir información sobre migración y salud, y como parte de una política con enfoque de derechos, empieza a producir información sobre seguridad, desde una lógica de seguridad en contextos de centro de salud. Entonces creo que ahí el trabajo de Ariana puede contribuir enormemente a analizar lo que está pasando ahora, lo que viene pasando en los últimos años. Así que, nada, de vuelta, felicitaciones a Diana, que es lo más importante, por el enorme trabajo hecho y el agradecimiento a cada uno de ustedes. Buenísimo. Bueno, ahora terminaría la sesión pública. Si te pido, Joaquín, si podés, que dejes de grabar y se